nombre es Alberto Zazo y soy el responsable del Departamento de Suscripción y Siniestros de SCOR en la oficina de Madrid, desde donde damos soportes a nuestros clientes en el mercado ibérico y también como comentaba Joaquín, a los accedentes en el negocio de Latinoamérica desde comienzos de este año 2023. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación del Col·legi d'Actuaris de Cataluña por la posibilidad de participar en este webinar. Realmente para mí es un placer poder estar hoy aquí y colaborar en su realización. Y de la misma forma espero que la información contenida en esta presentación, que se ha hecho de rogar, pueda ser de su interés. Indicarles también que obviamente mi formación no es actuarial ni tampoco médica. De hecho, soy filólogo inglés, y por lo que el abordaje que realizaré del asunto a tratar hoy y que es el posible impacto a medio y largo plazo del COVID persistente en la mortalidad y en la morbilidad futura, pues será desde un plano eminentemente de suscripción. Bien, comencemos pues entonces. En los siguientes minutos lo que trataré es de abordar de una manera lo más clara y lo más sencilla posible los aspectos que menciono en la agenda, que están viendo en pantalla, y que parten con una breve introducción para posteriormente pues, centrarme más en cuestiones más específicas a considerar y que se asumen a día de hoy que impactarán en el futuro más cercano en la mortalidad y la morbilidad de la población mundial. Al final de la presentación terminaré con unas pequeñas conclusiones sobre el punto en el cual nos encontramos actualmente y cuáles son las previsiones futuras sobre este tema. Comencemos pues con una pequeña introducción para poner en contexto el tema a tratar en esta presentación. Y para comenzar la presentación, pues qué mejor que hacer referencia a una de las mejores noticias que creo que todos estamos esperando desde hace ya varios meses. Así, después de más de 3 años de estado de emergencia mundial, el Comité Sanitario de la Organización Mundial de la Salud recomendó el pasado viernes 5 de mayo la declaración del fin de la crisis del coronavirus como emergencia de salud pública de importancia internacional. Situación que estaba vigente desde el 30 de enero del 2020 y que es el máximo nivel de alerta de esta organización. Según dicha recomendación, la OMS indica que a partir de estos momentos los países deberán gestionar el virus, que en cifras oficiales se ha llevado la vida de más de 7 millones de personas en todo el mundo. Como digo, los países deberán gestionar este virus junto con otras enfermedades infecciosas de carácter endémico. Obviamente, esta declaración no significa que no se sigan superando olas de contagios de distintas variantes y con diferentes intensidades en muchos países. Ni que decir tiene tampoco que desde que comenzó la pandemia a inicios del año 2020 hasta el día de hoy, las circunstancias que han rodeado el famoso virus SARS-CoV-2 han ido cambiando. Las medidas terapéuticas y la vacunación a gran escala se convirtieron en una de las claves para frenar el avance de una infección con consecuencias letales, sobre todo en las primeras olas, y de alta infectividad en estas últimas. A pesar de que el panorama general ha mejorado sustancialmente y que ya no se trata de una emergencia de salud pública internacional, como comentaba, obviamente nos seguimos enfrentando a los retos que suponen las nuevas cepas del virus, por ejemplo, o la accesibilidad a los tratamientos médicos y las vacunas en determinados territorios y también a los efectos indirectos y aún desconocidos de la enfermedad a medio y largo plazo sobre esa mortalidad y morbilidad de la población mundial que hablábamos al comienzo y sobre la cual es fundamentalmente el tema de esta presentación. Según las previsiones, se espera que fundamentalmente las personas que desarrollaron formas graves de la enfermedad sean las que sufrirán mayores secuelas, las cuales a su vez podrían reducir significativamente su esperanza de vida. Así, en esta presentación, como les digo, me centraré fundamentalmente en el análisis del riesgo de mortalidad, pero también haré alguna referencia a las posibles repercusiones en la morbilidad futura. Precisamente, y como punto de partida de esta presentación y en lo que hace referencia a la esperanza de vida que comentaba, justo al inicio de la pandemia, España se situaba en el segundo puesto del ranking mundial, solo por detrás de Japón.
Como pueden ver en el gráfico, la evolución ha sido constante al alza desde los años 90. Y así, por ejemplo, desde el año 91, los hombres, por ejemplo, mejoraron en nuestro país su esperanza de vida al nacimiento en casi 8 años, pasando de 73 años a 81 años en las últimas 3 décadas. Mientras que en el caso de las mujeres, con una esperanza de vida ya mucho mejor desde ese punto de referencia, de 1991 pasaban de los 80 años a comienzos de la década de los 90 a cerca de los 87 a finales del año 2019. Como pueden ver en esta siguiente slide, poco más de un mes después de declararse el inicio de la pandemia en España, el efecto de la sobremortalidad por el virus hizo descender la esperanza de vida en general en España desde aproximadamente un año en las edades más jóvenes, estamos hablando entre 30 y 35 años, hasta 6 años de pérdida de esperanza de vida en las edades más avanzadas, en el grupo de edades de 80 años en adelante. Y también hay que hacer notar que era sensiblemente superior en hombres respecto a las mujeres. En cualquier caso, según los datos de la OMS publicados en el año 2020, la esperanza de vida en España era del 80,7 en el caso de los hombres y de 85,7 en el de las mujeres, con una esperanza de vida conjunta entre ambos sexos de 83,2, lo que le situaba a España en ese momento, como digo, en el 2020, en el quinto lugar de la esperanza de vida mundial. Es decir, bajaba 3 posiciones respecto a la posición que ocupaba al inicio de la pandemia. Sobre esta esperanza de vida que referíamos anteriormente y su relación directa con la mortalidad por COVID-19, se están llevando a cabo muchos estudios en los últimos meses. Uno de ellos, de la reciente publicación a finales del año 2022 y sobre unos 29 países analizados, mostraba cómo esa esperanza de vida ha sido más acusada, esa pérdida de esperanza de vida ha sido más acusada en países del este de Europa, fundamentalmente, aparentemente por la debilidad de sus sistemas sanitarios públicos y la dificultad en el acceso a las vacunas. Todo ello ampliado además por la fuerte crisis financiera a nivel global de estos últimos 3 años y agravada aún más ahora con la situación bélica en Ucrania. En este estudio también sorprende, por ejemplo, que Estados Unidos y Chile aparezcan en este ranking, ya no solo por estar entre los primeros puestos de pérdida de esperanza de vida en este periodo analizado, sino también por la escasa recuperación porcentual de esa esperanza de vida desde los últimos meses de 2021 hasta la actualidad, donde otros países como España, Francia o Portugal, países de nuestro entorno, sí han conseguido revertir sustancialmente esta situación. Como pueden ver en la imagen, por ejemplo, en el caso de España, de los 15 puntos porcentuales perdidos en el periodo 2019-2020, justo los meses más duros de la pandemia, se consiguió recuperar la mitad de ellos, unos 7,6 años, en el 2021. Todo ello gracias fundamentalmente a la vacunación masiva realizada en nuestro territorio durante ese periodo. Precisamente en relación a la vacunación en España y según los últimos datos disponibles, que son los que podemos ver en pantalla, tenemos que sobre una población de alrededor de 47,5 millones de personas, 48 millones, según el último censo publicado, hasta 40,7 millones de españoles tenemos pauta completa, es decir, tenemos al menos 2 dosis de la vacuna, habiéndose administrado en total más de 105 millones de dosis. También, según las últimas cifras, el número de fallecimientos notificados en España con causa identificada por COVID-19 asciende a unos casi 121.000 personas. En cualquier caso, la previsión es que para el año 2040 España sea el país con mayor esperanza de vida a nivel mundial, con una media estimada de 85,8 años en ese momento, en el 2040. No obstante, estas previsiones también podrían quedar en entredicho, y ya no solo para el caso de España, sino para otros países, por la evolución futura y aún desconocida de la pandemia y sobre todo de los efectos que pueden producir la COVID-19
y que ha generado en estos 3 años. A continuación, vamos a ver algunos factores generales que consideramos que son importantes a tener en cuenta. Los efectos de la pandemia obviamente se han hecho notar más allá de las personas infectadas. A finales de octubre de 2021, más de 240 millones de personas en todo el mundo se habían infectado y casi 5 habían fallecido. De hecho, algunas fuentes indican que estas cifras pueden ser inferiores incluso a las reales, dado el exceso de mortalidad observado desde el inicio de la pandemia en comparación con la de años precedentes. Los sistemas sanitarios se vieron obviamente saturados prácticamente en todos los países a nivel mundial, dedicando en muchos casos la práctica totalidad de sus recursos durante esos meses a la batalla contra el virus, lo que tuvo como resultado retrasos en los diagnósticos de otras patologías y, consecuentemente, la detección tardía de muchas enfermedades graves. Por otro lado, las medidas restrictivas instituidas para gestionar esta crisis, como fueron los confinamientos, el alejamiento social y otro tipo de situaciones, sin duda también afectaron psicológicamente a muchas personas, aunque también es cierto que se espera que estos efectos indirectos vayan desapareciendo progresivamente, al menos de manera parcial, a medida que hemos ido retomando nuestra vida normal. Más difícil se espera que sea la recuperación económica, sobre todo en algunos sectores que ciertamente sufrieron más la pandemia. Afortunadamente, no todo fueron malas noticias y la pandemia también ha permitido comprobar los importantes avances tecnológicos realizados a nivel médico para combatir esta pandemia. Estamos hablando del desarrollo, por ejemplo, en tiempo récord de varias vacunas y de distintos antivirales que han permitido controlar y, sobre todo, reducir drásticamente la elevada mortalidad que presentaba el virus en las primeras olas de la pandemia. Para las compañías de seguros, la pandemia ha tenido un impacto más allá del riesgo de mortalidad que ya estamos comentando. Así también, por ejemplo, se han producido situaciones de desempleo y paros laborales parciales, pérdidas empresariales y cierres de negocios, incapacidades, necesidades de cuidados de larga duración o enfermedades de distinto tipo asociadas a la propia infección, con lo que otro tipo de coberturas y productos, aparte de los propios seguros de vida, también se han visto afectados de una forma importante. En cualquier caso, nos centraremos ahora en las repercusiones que los efectos de la pandemia podrían tener sobre la mortalidad en la población en el futuro y cuáles son, a nuestro criterio, los factores determinantes para ello. Obviamente, el impacto en la mortalidad puede derivar de infinidad de aspectos. No obstante, en nuestra opinión desde SCOR, consideramos que los más relevantes y en los cuales iré entrando más en detalle en las próximas slides podrían ser los siguientes. Efectos secundarios de la COVID-19, el retraso en los diagnósticos y los tratamientos, los problemas psicológicos asociados a la infección, alteraciones del comportamiento individual y, sin olvidar, las repercusiones económicas. En primer lugar, tendríamos los efectos secundarios de la COVID-19. Muchas personas que han padecido, como decía, formas graves de COVID-19 corren el riesgo de experimentar una disminución de la esperanza de vida en comparación con la que habrían disfrutado de no haberse infectado. Varios estudios acreditan, por ejemplo, que un porcentaje significativo de individuos infectados por el SARS-CoV-2 presentan síntomas durante un periodo de varios meses que podrían tener efectos negativos en las tendencias de mortalidad a largo plazo. Estos síntomas y sus características principalmente se han clasificado de la siguiente manera. Tendríamos sintomatología a nivel de fatiga, tendríamos síntomas a nivel de daño pulmonar. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de la neumonía ocasionada por el COVID-19, que hace que los sacos de aire dentro de los pulmones se llenen de fluido. Como consecuencia, estos órganos disminuyen su habilidad para tomar oxígeno, lo que provoca falta de aire y tos, entre otros síntomas. También tenemos daño cardíaco. Aquí surgen complicaciones como palpitaciones, dolor de pecho, disnea, mareos, alteraciones neurocognitivas o incluso hipertensión. Tenemos, por otro lado, también daños neurológicos, entre los que se pueden incluir cefaleas, mialgias, anosmia, así como casos, por ejemplo, de encefalopatías, encefalitis, crisis epilépticas
síndrome de Guillain-Barré, episodios trombóticos e incluso eventos cerebrovasculares tipo ictus. Estas secuelas se refieren sobre todo a individuos que han desarrollado una forma moderada grave de la enfermedad, como decíamos, ya que hasta ahora se dispone de muy pocos datos sobre las posibles secuelas desarrolladas por individuos asintomáticos o con síntomas leves. Por otro lado, existen otros estudios que recogen información sobre este denominado COVID persistente, donde además de presentar posibles secuelas, estos individuos presentan también síntomas que se prolongan en el tiempo o que han tardado más que la media en recuperarse. Dicho esto, podría también haber un fuerte sesgo en los estudios, ya que las dificultades económicas sufridas como consecuencia de la pandemia también pueden contribuir al desarrollo de síntomas neuropsicológicos. Además, muchos estudios sugieren que cada vez son menos los pacientes que están expuestos a padecer una forma grave de la enfermedad y, por tanto, corren menos riesgo de desarrollar secuelas. Y para esto hay dos razones fundamentales. Por un lado, están los tratamientos que han mejorado considerablemente desde el comienzo de la pandemia. Existen las nuevas terapias que podrían reducir considerablemente el riesgo de casos graves y de hospitalización. Y por otro, está la vacunación, que ha contribuido a reducir considerablemente la aparición de formas graves de la enfermedad, realmente casos ya muy raros en estos momentos. Y así lo demuestra, por ejemplo, la tasa de mortalidad de COVID-19 en los países con mayor tasa de vacunación. En este sentido, y por poner dos ejemplos, en Francia, por ejemplo, la tasa de mortalidad se redujo del 3,7% del total de los casos a mediados de diciembre de 2020, de casos diagnosticados, estamos comentando, a alrededor solamente del 0,7% a finales de octubre del 2021. Es decir, una reducción de 3 puntos porcentuales en esa tasa de mortalidad. Y otro caso, por ejemplo, es el de Suiza, que en personas sin vacunar la tasa semanal de mortalidad es de 13,06 por cada 100.000 habitantes, cifra que se reduce hasta 1,4, es decir, unas 9 veces menos entre personas con pauta completa. Y incluso en población con dosis de refuerzos, es decir, que con una tercera dosis, la tasa ya disminuye hasta solo el 0,27, es decir, 48 veces menos que en personas sin vacunar y 5 veces menos que las vacunadas sin refuerzo. Sin embargo, el impacto de las vacunas sobre las secuelas y las formas largas de COVID aún así sigue siendo incierto. Un segundo factor en el incremento de la mortalidad futura podría estar relacionado con el retraso en los diagnósticos y tratamientos. Durante las distintas olas de la pandemia, los sistemas sanitarios se centraron, como todos sabemos, en gran medida en el tratamiento de los pacientes de COVID-19, lo que obligó al personal sanitario a posponer muchas operaciones y consultas médicas. De hecho, se pedía a los pacientes que pospusieran las citas no críticas en la medida de lo posible. Y esto fue especialmente cierto y acusado durante la primera ola. Por lo tanto, es probable que algunos pacientes con enfermedades graves que hubiesen requerido un tratamiento específico inmediato y un seguimiento regular desde ese momento no acudieran al hospital o a la consulta de su médico desde el inicio de la pandemia por miedo a ser infectados y así no pudieron ser diagnosticados a tiempo y, consecuentemente, iniciar su tratamiento. Estos factores, sin duda, podrían tener un impacto significativo en la mortalidad a largo plazo, en general y en la mortalidad por cáncer en concreto. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, y lo que se refiere al tema oncológico, hubo una grave escasez de servicios de diagnóstico y tratamiento del cáncer durante los primeros 6 meses de la pandemia. Así, por ejemplo, una empresa especializada en el tratamiento del cáncer, llamada 21st Century, que tiene más de 300 centros en todo el país americano, informó que alrededor del 18% de sus pacientes diagnosticadas de cáncer de mama entre enero y agosto de 2020 se encontraban en una fase avanzada de la enfermedad, frente a solo el 12% de los diagnósticos que se realizaron en esos mismos meses entre enero y agosto, pero de 2019.
Como sabemos, muchos tipos de cáncer avanzan rápidamente, por lo que es un número de meses sin detección podría traducirse en menos opciones de tratamiento y, consecuentemente, en un mayor riesgo de muerte y un aumento de la mortalidad. Por otro lado, otro estudio realizado esta vez en el Reino Unido ha demostrado que el retraso en el inicio del tratamiento influye también en el aumento de la mortalidad a 10 años, en particular en el caso de los cánceres diagnosticados en una fase temprana. En Francia, por ejemplo, el Instituto Gustave Roussy ha estimado que sus servicios de oncología experimentarán un exceso de mortalidad de entre el 2 y el 5% adicional en el periodo comprendido entre 2021 y 2025 como consecuencia solamente del retraso en los diagnósticos que se realizaron entre marzo y junio del año 2020. Los resultados observados en otras patologías son similares a los de oncología. Por ejemplo, en cardiología, el número de cateterismos ha disminuido considerablemente desde que empezó la pandemia. En consecuencia, el perfil de los pacientes que acuden hoy en día a recibir tratamientos se ha deteriorado en promedio. Estos pacientes que pospusieron sus visitas médicas ahora son los que más sufren alguna enfermedad coronaria o necesitan, por ejemplo, algún tratamiento específico tipo bypass o una implantación de un stent. Por el contrario, sin embargo, los pacientes con otras patologías distintas a las oncológicas y cardiológicas no han experimentado un deterioro significativo en término medio y, por ejemplo, a condiciones a nivel endocrino, como puede ser la diabetes, parecen haber sido bastante bien controladas en promedio, con un nivel similar antes y durante la pandemia. Por último, las visitas médicas a día de hoy siguen estando por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. La razón principal que se apunta es que parece ser que muchas personas aún tienen miedo a acudir a un lugar donde podrían entrar en contacto con individuos por COVID-19 y también porque los nuevos mecanismos de asistencia sanitaria, las llamadas telefónicas, las videoconsultas, que surgieron y cobraron mucha fuerza durante la pandemia, pues realmente han llegado para quedarse y cada vez son más utilizados por los pacientes, ya no solo por ese miedo al que hacíamos referencia o ese posible miedo, sino por comodidad, inmediatez y también porque se evitan muchas esperas innecesarias. Un tercer factor son los problemas psicológicos secundarios a la pandemia. La pandemia de COVID-19 también ha desencadenado, obviamente, problemas psicológicos en la población general y fundamentalmente aquí hablamos de temas de ansiedad y depresión, siendo estas un catalizador de problemas de salud mental potencialmente mayores y que previsiblemente se espera que también tengan un impacto en la mortalidad futura. Entre los factores de riesgo se encuentran las fases de aislamiento prolongado, el incierto final de la pandemia, que afortunadamente ya hemos comenzado a ver la luz, o la cuestión de cómo y cuándo recuperaremos completamente nuestra vida normal como la conocíamos antes o incluso si eso será posible en algún momento, además del endurecimiento de las condiciones económicas con sus repercusiones sociales que ya todos sufrimos y que previsiblemente seguiremos sufriendo, más aún si añadimos el contexto sociopolítico ibérico que tenemos muy cerca de nosotros y que comentábamos anteriormente. El cuarto factor en el incremento de la mortalidad podría ser el de las alteraciones del comportamiento individual. La pandemia también generó trastornos alimenticios y cambios en la actividad física que podrían tener también un impacto negativo a largo plazo en la salud y, consecuentemente, también en la mortalidad. Por ejemplo, un estudio realizado durante el año 2020 analizó el impacto que el confinamiento de aquellos meses tuvo en el peso corporal de la población. Así, dicho estudio demostró que hasta el 22% de las personas sufrimos un aumento de entre 2 y 5 kilos en nuestro peso en los primeros meses de la pandemia. Estos eran datos únicamente a mayo de 2020. Durante los periodos de confinamiento y encierro que hemos sufrido en estos últimos 3 años, en términos generales,
no solo hemos comido más, sino que lo hemos hecho de manera menos saludable, hecho especialmente reseñable en personas que ya partían con problemas previos de sobrepeso. De hecho, el estudio que mencionaba anteriormente también apuntaba que los individuos obesos o con sobrepeso declararon comer menos alimentos saludables durante el encierro que los individuos con un índice de masa corporal normal. Esto también se vinculaba un poco al tema de la ansiedad que comentábamos anteriormente, al factor mental. Consecuentemente, al ser el sobrepeso, la obesidad y el estrés factores de riesgo cardiovascular muy significativos para condiciones como la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el síndrome metabólico o el propio cáncer, estos factores de comportamiento vinculados a la pandemia también podrían tener un impacto duradero en la mortalidad en los próximos años que, desde el punto de vista asegurador, deberemos monitorizar. Otro estudio realizado en ámbito nacional, este es un informe de Grupo Mutua Propietarios, arrojaba conclusiones muy interesantes sobre los hábitos adquiridos durante la pandemia. Por ejemplo, se indicaba que 6 de cada 10 personas consultadas aseguraban que desde el inicio de la misma se relacionaban más de forma virtual. Hasta un 61% de las personas utilizaba más Internet, un 59% veía más la televisión en plataforma digital, un 52% cocinaba de forma más habitual, cosa que a priori puede ser buena, pero no necesariamente se cocinaba más sano y saludable. Un 49% hacía más deporte en casa, un 41% teletrabajaba y un 39% pedía más comida a domicilio, que como decimos, tampoco necesariamente un factor favorable. Como quinto elemento, tenemos en el aumento de la mortalidad, podemos hablar también de las dificultades económicas que ha supuesto la pandemia a todos los niveles, ya sea a nivel global como a nivel particular en la economía de las unidades familiares y negocios particulares. La pandemia y las medidas de bloqueo que se aplicaron provocaron inicialmente una fuerte recesión. Numerosos ejemplos de crisis anteriores han demostrado que un deterioro de las condiciones económicas puede tener también un efecto adverso en el acceso a la asistencia sanitaria, lo que a su vez puede aumentar potencialmente la mortalidad a largo plazo. Probablemente no sea el caso aplicable a nuestro país o a los de nuestro entorno más cercano, pero está demostrado que las crisis económicas pueden tener un gran impacto en algunos sistemas sanitarios, los cuales, por no ser suficientemente robustos, pueden sufrir una reducción del apoyo financiero, ya sea público del Estado o incluso del sector privado. Por poner un ejemplo, un estudio sobre el tratamiento de la diabetes que se hizo en Grecia mostró los efectos nefastos que tuvo la crisis que sufrió dicho país en el año 2010, en términos de mala alimentación, de estrés crónico y de una menor adherencia a la medicación entre la población griega. Así, por ejemplo, las pruebas de laboratorio y de imagen disminuyeron drásticamente durante ese periodo y también empeoró el seguimiento de las complicaciones vasculares, particularmente en los casos de diabetes con mal control. A su vez, otros estudios también han confirmado el impacto negativo de una economía debilitada en la mortalidad en pacientes oncológicos, como ya indicábamos anteriormente. En concreto, los datos de la OMS y del Banco Mundial sobre más de 2.000 millones de personas entre 1990 y 2010 mostraron que un aumento del desempleo estaba significativamente ligado a un aumento de la mortalidad por cáncer. Más específicamente, un análisis de los datos por tipo de cáncer evidenció que el aumento del desempleo incrementaba la mortalidad específica de cada cáncer, con la única excepción del cáncer de pulmón y solo entre las mujeres. Dicho estudio también destacaba un exceso de alrededor de 260.000 muertes por cáncer en los países de la OCDE debido a la crisis económica entre el año 2008 y 2010. Utilizando los mismos datos, los autores también demostraron que la asistencia sanitaria universal y el gasto público en salud ofrecen protección contra el exceso de muertes por cáncer. Este mismo principio se aplica también a los pacientes con seguro médico, que por tanto se verían
menos afectados por una crisis económica vinculada al COVID-19. En Estados Unidos, por ejemplo, donde el seguro suele ser proporcionado por el empleador, los desempleados pueden estar menos protegidos que sus homólogos con empleo. Los datos recogidos en este país entre el año 1997 y el año 2010 muestran que un aumento de la tasa del desempleo de un punto porcentual provocó un aumento en la tasa de suicidio de entre 1 y 1,3%. Siguiendo en este sentido, las cifras, por ejemplo, del suicidio en España también están en aumento y la sitúan como la primera causa de muerte externa, es decir, que no está provocada por una enfermedad física. En 2020 se produjeron 3.941 fallecimientos por esta causa, un 7,4% más que en 2019, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En términos totales, en el año 2020 se produjeron en España más de 493.000 defunciones, 75.000 fallecimientos más que en el año anterior, lo que equivale a un incremento en la mortalidad del 17,9%. Por sexo, fallecieron casi 250.000 hombres, un 14,4% más que en el año 2019, y en el caso de las mujeres fallecieron 244.000, lo que suponía un 18,5% más que el año anterior. En términos absolutos, el número de fallecimientos aumentó respecto al año anterior todos los meses del año, excepto en enero, febrero y junio, siendo los meses con mayor incremento de defunciones los de abril, con un 78,4% más que en el mismo mes del año anterior, en marzo, que mostró un 57,1% más que el año anterior, y en noviembre con un 21,8%. Dentro de las dentro de las muertes por enfermedad, el 24,3% de las defunciones se debieron a enfermedades del sistema circulatorio, el 22,8% a tumores, y en las enfermedades e infecciones, entre las que se incluyen las provocadas por por COVID-19, virus identificado o sospechoso, fueron en este caso la tercera causa de muerte con un 16,4% del total de decesos. No obstante, y en línea con lo comentado sobre la esperanza de vida al inicio de la presentación, la tasa de mortalidad en 2021 en España cayó respecto a 2020 hasta situarse en el 4,49 por 1.000, es decir, algo más de 9 muertes por cada 1.000 habitantes. Como decíamos antes, la pandemia ha tenido un impacto más allá del riesgo de mortalidad que ya venimos comentando. Por lo tanto, ahora me gustaría ver de forma breve también las repercusiones que la pandemia puede provocar a nivel de morbilidad en la población y cuáles pueden ser los factores determinantes para ello. Como comentábamos al principio de la presentación, quería centrarme básicamente en el riesgo de mortalidad aumentada derivada de la pandemia, pero también me gustaría apuntar algunos factores relacionados con la morbilidad. Evidentemente existen multitud de condicionantes que pueden influir en este aumento, pero si tomamos como referencia los tiempos que nos ha tocado vivir, parece claro que deberíamos centrarnos en el aspecto de la salud mental fundamentalmente. Así, en nuestro contexto de aseguradores, durante la última década ya se venía observando, por ejemplo, un cambio en la tipología de los siniestros, pasando de reclamaciones relacionadas con problemas principalmente a nivel musculoesquelético y neurológico a siniestros ahora relacionados con la salud mental, el agotamiento, ansiedad, depresión, insomnio, etc. Si miramos atrás en la época pre-COVID, a finales de 2019, una de cada 10 personas en el mundo ya padecía alguna condición mental. La actual pandemia que acabamos de superar no ha venido más que a reforzar la tendencia que mencionábamos anteriormente. Y los últimos datos de la OMS hablan ya de 450 millones de personas en todo el mundo con algún problema de salud mental. Por tanto, condiciones como la ansiedad y la depresión entendemos que serán prevalentes en el futuro en nuestra sociedad y mucho más aún que en los tiempos prepandemia si cabe. Por otro lado, no hay que olvidar que la salud mental de las personas puede estar influenciada por una amplia gama de factores de riesgo y condicionantes, una mezcla a menudo compleja de factores biológicos, psicológicos y sociales. Dada la complejidad y la interrelación de dichos factores de riesgo, muchas veces es difícil cuantificar en qué medida cada factor
contribuye a la incidencia de las enfermedades mentales. Sin embargo, los estudios y las investigaciones realizadas hasta el momento demuestran que personas con ciertas características son más propensas a padecer enfermedades mentales. Estaríamos hablando de los siguientes grupos que vemos en pantalla. Serían el grupo de mujeres y niños que a priori tienen mayores tasas de enfermedad mental. Hablamos fundamentalmente de condiciones como ansiedad y depresión. También personas con problemas de adicción, ya sea a sustancias legales o ilegales. Estas personas pueden ser diagnosticadas incluso con otras condiciones de salud mental, lo que se conoce habitualmente como trastornos concurrentes, e incluso personas que realizan un uso excesivo de tecnologías digitales. También estas personas pueden tener problemas a nivel de salud mental, afectando tanto a su vida profesional como obviamente a la privada. Para concluir, me gustaría insistir una vez más en un par de ideas que he desarrollado a lo largo de la presentación. Más allá del terrible recuento diario que hemos realizado en estos años por las muertes por COVID-19, habrá muchas muertes directas o indirectamente relacionadas con la pandemia en los próximos años, independientemente de cómo vaya a ser la evolución de la misma en el futuro más cercano, en los próximos meses. En cualquier caso, se han identificado, como veíamos antes, 5 factores principales para el posible aumento de esta mortalidad en los próximos años y que, como recuerdan, eran las secuelas por infección por COVID-19, los retrasos en los diagnósticos y tratamiento, los efectos psicológicos, los cambios o las alteraciones en el comportamiento individual y la recesión económica. Este exceso de muertes solo se verá compensado en parte por el efecto cosecha, denominación que se refiere al adelantamiento en el número de fallecidos cuando la enfermedad afecta fundamentalmente a personas más vulnerables debido a sus comorbilidades o afecciones persistentes. También será compensado en parte por el progreso médico inducido por la pandemia y por la reducción de las muertes debidas a otras condiciones como la gripe o incluso la neumonía. Por tanto, quedan muchas incógnitas sobre el desarrollo de la pandemia, en particular en relación con la posible aparición de nuevas variantes que podrían eludir la inmunidad ya adquirida mediante la infección o la propia vacunación. Esto hace difícil cuantificar el impacto a día de hoy a largo plazo de la COVID-19 en la mortalidad. No obstante, pensamos que identificar los principales factores que contribuyen a los cambios en esa mortalidad es un primer paso que permitirá a nuestro sector hacer las suposiciones necesarias para evaluar los riesgos. Muchas gracias por su atención.